audiencia de Cuarto Poder. Bienvenido, ingeniero, y buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Eduardo, un gusto saludarle y estar aquí en Cuarto Poder para hablar de la situación política que vive el país, ¿no? También el abogado Eduardo Martel, actualmente es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Secretaría de Participación Ciudadana, y joven, pues que también ha bregado arduamente en la política. Ya le han pegado sus puntapiés, como en las elecciones del 2021, porque fuera actual regidor de la Corporación del Distrito Central, si no hubiera sido de esas jugadas que tiene la política y que se la hicieron desde las autoridades del Consejo Central Ejecutivo. Gracias, abogado, por compartir con la audiencia de Cuarto Poder. Bienvenido. Muy buenas tardes, buen amigo Carlos Paz, Luis Zelaya, amigo y compañero de lucha, y a todos los que nos están viendo. Igual, un gusto estar aquí para hablar de la política hondureña que rara vez aburre. Somos un país con una intensidad de la política, yo diría para mal, pero de eso se trata, de seguir bregando para cambiar las cosas. Para los años que han transcurrido en que ejercemos el sufragio y elegimos autoridades municipales, departamentales y nacionales, la situación del país pues es precaria. Pero esta decisión del Consejo, que bueno, se han excluido o se han eliminado los partidos emergentes, quedan participando la DC y el Pino, que yo no diría que sean emergentes porque surgieron justamente cuando se retornó a los procesos electorales. ¿En qué situación queda la democracia que tanto hablamos y debemos defender, ingeniero? Bueno, hay que ver de dónde venimos, ¿no? Porque ciertamente hubo una mercantilización de partidos pequeños. Se prostituyó la democracia con esos partidos de maletín que se crearon con un fin específico, alineándose al poder, y que ciertamente le hicieron daño a la democracia de nuestro país. Entonces, desconozco las interioridades dentro del CNE en cuanto al cumplimiento de la ley de estos partidos políticos que han quedado excluidos y que no tienen los requisitos mínimos de los 200 municipios y los 14 departamentos, ¿no? Así que no es fácil, Carlos, no es fácil organizar estructuras a nivel nacional, ya sea de un movimiento interno dentro de un partido tradicional o de un partido emergente o nuevo, ¿no? Entonces, ciertamente no es fácil, pero esperemos que se haya hecho conforme ley, ¿no? Que no hayan triquiñuelas de las que lastimosamente nuestra democracia ha estado a expensas y sufriendo, sino que se haga apegado a la ley y que se mantenga así a futuro, no en función de las conveniencias de quien está en el poder de turno, ¿no? Abogado Martel. Bien, en la misma línea de pensamiento de Luis, el problema de nuestro país es la falta de institucionalidad. Eso en el ámbito electoral, pero en general la institucionalidad del país se ha debilitado aún más de lo que estaba, y creo que es un proceso que viene del 2010 hasta la fecha. Entonces las reglas las define el poder de turno o los intereses de turno. Entonces me conviene, los dejo participar. No me conviene, no los dejo participar. Incluso se crearon partidos express. Juan Orlando creó 2, 3 partidos, partido Vamos, me parece, cuestión de semanas. Entonces yo creo que debemos de avanzar en eso, en definir reglas claras. El proceso electoral y las elecciones es un elemento sine qua non de una democracia. No tenemos democracia en Honduras, estamos en un proceso de construcción, pero tenemos que avanzar en eso. Panamá avanzó, El Salvador avanzó, Guatemala avanzó, tiene un sistema bastante robusto. Entonces nosotros en la región, Costa Rica no digamos, nos hemos ido quedando en una debilidad del sistema electoral. Habrá que ver cuáles son las motivaciones que derivaron en esa situación, pero igual que Luis, creo que hay partidos que no tenían ningún caudal electoral. Fíjese que yo participé junto a Luis en la campaña primaria del 2017 como movimiento interno. Yo obtuve alrededor de 30,000 votos a nivel nacional, y ni sumados todos los demás partidos en las elecciones generales alcanzaron ni 15,000 votos, Carlos. Sí. Pero eso no es el drama. El drama es que recibieron millones de lempiras, porque había un pago mínimo para los partidos políticos. Entonces yo creo que eso sí hay que definirlo, pero que sea en función de una estabilidad de las reformas electorales y de la ley electoral. Estimados amigos, las aseveraciones de los excluidos hasta este momento es que es una triquiñuela del tripartidismo, porque les tienen miedo, porque van a sacar sus diputados, sus corporaciones municipales, y que al eliminarlos pues piensan capitalizar esa votación. Y acá entra pues el Partido Liberal. Bueno, o sea, hay 3 concejales en el Consejo Nacional Electoral.
que representan a los partidos mayoritarios, ¿no? Uno el Partido Nacional, que es José López, que hoy preside el Consejo Nacional Electoral, luego Ana Paola Hall, al final Partido Liberal, y Marlon Ochoa a Libre. Entonces, es una decisión de los tres, entiendo que es unánime lo que han determinado, pero como decía Eduardo, es función de la institucionalidad, que se cumpla la ley, que la han mercantilizado, que la han pisoteado, que la han prostituido en razón de intereses particulares, pues eso no es, nadie lo puede negar, ¿no? A ver si le entiendo, no en la institucionalidad partidaria, sino de particulares. Claro, o sea, se hicieron partidos de maletín para obedecer a un objetivo particular. Y desaparecieron en esa misma elección y no sacaron ni 1000 votos. Sí. O sea, disculpe la palabra, era una vulgaridad en la democracia, ¿no? Entonces, reitero, no es fácil tener estructura a nivel nacional, no es fácil. Entonces, que se aplique la ley, pero que no se aplique solo en el 2025, que se aplique en el 2029, y cada vez que vengan procesos electorales, cada 4 años, que se respete la ley, y que si surge una nueva alternativa política, que cumpla los requisitos que la ley establece y que no se le pongan triquiñuelas. O sea, al final lo que queremos aquí es fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, hoy muchos alzan la voz, porque hay muchos analistas que los veo, ¿verdad?, alzando la voz, pero se callaban cuando crearon esos partidos Vamos y el otro, o sea, con todo respeto, o sea, partidos de maletín, y todos lo sabíamos, pero nadie decía nada, porque obedecían a circunstancias de aquel entonces. Sí, en la actualidad se dice que se debilita la democracia y que es esta triquiñuela de los partidos tradicionales. Canalizará esos votos que iban a obtener, digamos, lo que es el PCH, lo que es Todos Somos Honduras. ¿Sabe cuál es el kit del asunto? Las credenciales. Ahí se basa todo. Estos partidos fueron creados en su momento para tener una presencia en las mesas electorales. Y hoy por ahí puede ir también las motivaciones de que participen o no participen. ¿Dónde van a ir a quedar esas credenciales? Son, si mal no recuerdo, cerca de 16,000 representantes de mesa. Y sacan 2,000 votos, 500 votos, 1,000 votos. ¿Dónde estaban los representantes de mesa? Es que habían entrevistas que tenían un partido político y le decían, entrevistas con micrófono, ¿y usted de qué partido es? El Partido Nacional, decía, en otras elecciones pasadas. Entonces, yo creo que no se está actuando en función de un fortalecimiento de la democracia, sino seguimos actuando en función de intereses particulares. Pero hay otro pecado original importantísimo: el mecanismo de escogencia de los consejeros. Fíjese que dice la ley electoral que los consejeros del CNE no tendrán militancia partidaria reconocida. Yo creo que ese es el mejor chiste que se ha contado en democracia, en nuestro sistema político. ¿Dónde los escogemos? No, pero el tema es... Yo tengo entendido que José López era candidata o era diputada de Parlacén. Sí, y renunció. Sí. Pero ahí es donde digo yo, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y empezamos a discutir todos los sectores políticos, sociales, fuerzas vivas de la sociedad, a definir las reglas del juego? ¿Queremos que sean representantes de partidos? Perfecto. Venga, cada partido va a tener, todos los partidos que tengan más de 15% de votos tendrán un representante en el Consejo Nacional Electoral. Digámoslo, porque si no pierde fuerza la ley. ¿Cómo vamos a creer que Marlon Ochoa no tiene militancia partidaria? Que José López no tiene militancia partidaria. Si la que menos, creo que visibilidad partidaria, es Ana Paola Hall, pero llegó por el Partido Liberal. Entonces yo creo que tenemos que actuar con madurez. Mi primera elección que yo recuerdo con mucha claridad y que tuve alguna participación acompañando a mi padre fue la de Carlos Roberto Reina. Y en aquel momento existía el Tribunal Nacional de Elecciones. Y el representante del partido, eran representantes de partido. Primero estuvo Quiquito y después pusieron a Ernesto Paz Aguilar, que en paz descanse, y funcionó bien el Tribunal Nacional de Elecciones. Y yo creo que fuimos cambiando por modas, por decir que íbamos quitando la partidización, pero no hemos tenido los resultados esperados. Pero recordemos que mediáticamente se ha manejado que es el momento, que es la hora en que este instituto político, después de 16 años de no estar en el poder, 20. Puede ser 20. No ganamos una elección desde el 2005. Sí. Desde el 2005, entonces son 20 años. O sea que ya hay toda una generación de nuevos votantes jóvenes que no han visto cómo gobierna el Partido Liberal. Sus consideraciones. Yo creo que es una coyuntura, no solo mediática, yo creo que sí hay una realidad, que el Partido Liberal, yo lo establezco de esta forma, en los últimos 20 años nunca habíamos estado tan cerca de llegar al poder como lo estamos en este momento. No obstante, estamos lejos todavía, ¿no? Al 30 de noviembre falta mucho trabajo por hacer, hay mucha coyuntura política. No soy
no estoy a favor de ese triunfalismo, ¿no? Porque hay mucho trabajo por hacer, pero es indudable que el Partido Liberal en los últimos 20 años nunca había tenido esa posibilidad, y la base está optimista y lo siente así, de llegar al poder como en este momento. Ese trabajo, estando tan cerca, ¿en qué depende? Bueno, varios factores. Depende de la unidad del partido, obviamente eso es fundamental. Depende de la propuesta que como partido y candidatura se dé hacia el electorado independiente, porque partamos de un análisis frío, ¿no? O sea, las elecciones primarias e internas de marzo, el Partido Liberal obtuvo menos votos que lo que obtuvo en el 2021. ¿Okay? Y eso que en el 2021 podemos partir de la base, que así fue, de un fraude, inflaron votos, pero aún así hay una disminución en cuanto a la cantidad de votos. El Partido Nacional fue el partido que más votos sacó en esta interna, a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha pasado con el Partido Nacional, ¿no? Y Libre, estando en el poder, ¿no? Con una base de militancia que está empleada, ¿no? Y entendiendo que el Estado, el gobierno, perdón, es el mayor empleador que hay, pues quedó en un segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que partes de una base de militancia más baja. Entonces, quien no se identifica con un partido político, que es el que denominamos como el voto independiente, que es la mayoría, necesitas obtener más de la mayoría, ¿no? El candidato del Partido Liberal tiene esa aceptación de ese voto independiente, pero ese voto independiente, Carlos, es un voto más exigente, porque es un voto no apegado a un partido político. Vota por la persona, vota por las propuestas, vota por qué dice el candidato, qué no dice el candidato, vota por quién rodea al candidato, ¿no? Porque es un voto más racional, ¿no? Es menos visceral, ¿no? Porque es un voto que reflexiona más. Así que el trabajo que tiene que hacer el partido, presentar sus propuestas del candidato, ¿no? De lo que dice, el mensaje que va a dar y de las personas que le rodean, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Fue a la convención? No fui, pero Eduardo sí fue. Él es miembro del Central Ejecutivo, él está en la Secretaría de Participación Ciudadana, pero eso no... Mi decisión no tiene nada que ver con la unidad del partido, mi decisión es personal. Yo hace 4 años, después del fraude que se dio en las elecciones del 2021, dije, yo no voy a ir a ningún acto donde estén las autoridades actuales del Partido Liberal. En el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal saliente debía estar Eduardo Martel, y lo borraron 4 miembros, así de sencillo. Entonces, como una acción de mi lado, decir, bueno, está bien, no me meto, pero yo no voy a participar en ningún acto. No lo hice en 4 años, no lo iba a hacer el último día, ¿no? Era un tema pero es un tema personal, ¿no? O sea, una decisión que no tiene nada que ver con la unidad, ¿no? ¿Se incorpora con el nuevo Consejo Central Ejecutivo? Si me incorporo, no, yo no soy parte del Central Ejecutivo. No, me refiero a las actividades, si me invitan, si lo llaman. A ver, siempre y cuando quienes estén en una mesa principal no sean personas que estén cuestionadas. Personas que estén en la lista Engel, o sea, está claro. O sea, ya me dijo que no. Pero es un tema personal. Sí, no, porque si está aquí Salvador, está Eduardo, o sea, ¿por qué va a tener problemas? Ninguno, al contrario. Sí lo hicimos antes, ¿no? Sí. Si estuvimos del 2018, perdón. 17. Al 2021. O sea, no tengo ningún problema en eso. Pero seamos claros, o sea, yo no soy partícipe. Dice que la excusa que tú quieras, Carlos, sí. ¿Okay? Puedes usar la unidad, lo que quieras, pero decir, ¿sabe que yo tengo el objetivo de sacar delincuentes? Está bien, pero me tengo que rodear de delincuentes. Entonces ahí yo digo, espérate, ahí no sé, no estoy en ese esquema. Sí. ¿Okay? Pero la unidad se construye día a día, trabajando, y todos tenemos claridad de la importancia de la unidad del partido como objetivo, ¿no? Pero volvemos al tema, entendamos que ya la militancia y la base está ahí, ¿okay? Los 600,000 votos, 650,000 que obtuvimos. Hay que ir al voto independiente. Y el voto independiente sí se fija en esos temas, ¿no? Yo creo, Carlos, que soy del criterio, y siempre le he dicho, que es buena la alternabilidad de los partidos políticos en el poder. Cuando un partido político se enquista, deriva en abuso de poder, arbitrariedad, corrupción. Yo no creo en gobiernos o partidos en el gobierno más allá de 2 periodos, como mucho. Dicho esto, quiero decir que
Bajo mi óptica y análisis, el Partido Nacional y Libre no han sabido interpretar las ansias del pueblo hondureño. Se sigue hablando de política de odio, de división, de señalamiento, y no se resuelven los problemas torales que tiene el país y el ciudadano hondureño. El desempleo, la inseguridad, la falta de acceso a la salud. Mire, recientemente mi suegro falleció, que en paz descanse, y mi padre casualmente la misma semana estuvo delicado de salud. Yo le digo algo, los costos de la salud en el sistema privado en Honduras, yo le digo algo, es un lujo, pero es una necesidad, porque si vamos al sistema público prácticamente los estamos condenando a la muerte. Entonces, yo creo que ninguno de los dos partidos ha sabido interpretar esas ansias de cambio, de reforma, de mejoría de la situación de nuestra sociedad. Creo que Salvador Narrala será el próximo presidente. Y digo aquí algo que le dije en persona en la primera reunión que tuvimos después de las primarias junto a Luis Zelaya. El próximo presidente va a depender de Salvador Narrala. ¿A qué me refiero? Que lo que haga Salvador y lo que hagamos como partido es lo que va a definir nuestro resultado. Si hacemos las cosas bien, si hacemos un planteamiento serio, contundente, con solidez, si invitamos a ese 60% de electores que no fueron a las primarias, que son más de 3,5 millones, podemos tener una votación contundente como la del 2021. La tolerancia del elector en estos momentos es prácticamente nula. Te doy una oportunidad, no funcionas, cambio de opción. Y se lo digo porque mis hijas me lo dicen. Mis hijas me dicen, bueno, vamos a votar por este, si hace esto, si no, pues vamos a buscar. Ya no hay una militancia a ojos cerrados, sino que hay un análisis, como decía Luis, las nuevas generaciones son mucho más críticas y analizan su voto. Yo creo que si hacemos las cosas bien, se puede lograr el objetivo. A nivel interno, tendremos que hacer muchos cambios. En clave interna, estoy hablando del Partido Liberal, hay que depurar el partido, hay que modernizar el partido, hay que democratizar los procesos dentro del partido. No termina el 30 de noviembre, lo vamos a tener que seguir haciendo durante los próximos 4 años, pero obviamente la agenda electoral nos marca la lucha por llegar al poder y creo que es una oportunidad, como decía Luis, única en los últimos 4 o 5 procesos. Usted estuvo en la convención, ¿puede detallar de esa motivación de la participación? Ya el nuevo Consejo Central Ejecutivo asume, su presidente vive en San Pedro Sula, se tendrá que trasladar. No, si ya también vivía, ¿va? Sí, pero yo le digo algo, uno percibe. Entrar costó, quiero decir que creo que el lugar no era el adecuado porque se quedaron 2.500, 3.000 personas fuera sin ingresar. Adelmo Rivera de Tocoa, Paco Pinto de Intibucá, Alex García, Rubén Amaya, buenos amigos que Marlon Lara no pudo entrar. Pero usted siente, hay gente que se movilizó de Tocoa, de Intibucá, del Paraíso, había entusiasmo, hay algarabía y creo que eso contagia. Los ciudadanos demuestran su fervor político, pero hace mucho tiempo no sentíamos, Carlos, la posibilidad de ganar. Ese ánimus en el elector es fundamental, porque no solamente hay que tener la posibilidad de ganar, sino la imagen de vencedor. Eso determina mucho quién puede ir a votar por uno o por otro. Entonces sí creo que hay un entusiasmo, pero insisto, pronto vamos a iniciar ya en la campaña proselitista como tal, hay que hacer planteamientos y hay que demostrar cómo se va a gobernar y con quiénes se va a gobernar. No basta ganar, yo le digo algo, Libre ganó. Y yo, con respeto, podría preguntar, ¿qué grandes transformaciones hizo Libre desde el poder? Porque era un partido que planteaba cambios radicales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué modificaciones del Estado o de la forma de gobierno se pueden visualizar? De la estructura ya existente, ¿no? Claro, es que hay que partir de lo que existe. Pero yo le digo algo, para mí, como gobierno liberal, tenemos que impulsar una profunda reforma del sistema educativo, que va más allá de pintar un aula. Es lo que se enseña, quién lo enseña, la calidad de lo que se está enseñando. Sí. Y no vamos a ver los resultados en 4 años, los vamos a ver en 10, 15 años, pero hay que iniciarlo. El tema del combate a la corrupción. Yo le digo algo, ya nadie habla de la CICI, ya nadie habla de la CICI. Para mí tiene que, si no queremos la CICI, tenemos que hacer una profunda reforma de los operadores de justicia, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. Si siguen los niveles de impunidad en el 96%, olvídese, puede llegar Salvador Narrala, puede llegar Luis Zelaya, Eduardo Martel, Carlos Paz, no vamos a hacer nada. Entonces, hay temas que sí tenemos que plantearnos y decir cómo los vamos a hacer. Ingeniero, sus consideraciones cuando se plantea de que es necesario, yo le voy a decir blanco, ya días vengo escuchando, que es necesaria una reforma estructural en el Estado de Honduras, pero yo creo que nuestro pueblo ya no cree. ¿Qué le plantea? No, pero son varios factores que se juntan. Una es la capacidad de hacer un cambio estructural, gente que tenga el conocimiento, o sea, lo que menciona Eduardo en la parte educativa,
Y bueno, quien está dirigiendo la educación del país conoce el tema. Bueno, todos son docentes. Hoy no se les puede echar la culpa porque todos son docentes, con doctorados, con maestrías. Entonces, dices, bueno, ¿tendrá la capacidad? ¿Tendrá el presidente de la República la capacidad y la visión del cambio que se necesita? Porque si no hay... La visión. O sea, la visión. Y luego... La visión es clave. Claro, o sea, la voluntad, el costo político, porque como también decía Eduardo, no es de corto plazo. O sea, tú no vas a hacer una reforma educativa y en esos 4 años de gobierno vas a tener los resultados. No. Ahora se gobierna con un barómetro de popularidad, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, espérame, esa medida te va a disminuir tu popularidad. Ah, no, entonces no la tomo. Entonces, juegan los egos, ¿no? De cada quien, ¿no? Los asesores, que generalmente son extranjeros, ellos solo cobran su plato y luego se van del país. Nadie piensa en el país. Entonces, la gente va cayendo en ese escepticismo que usted menciona, porque cada 4 años se le promete, ¿no? Uh-huh. Se le promete educación, se le promete salud, se le promete lucha contra la corrupción, ¿no? Y los gobiernos llegan con un costal de promesas, ¿no? En aras de obtener el voto, muchas de las cuales van mucho más allá de las expectativas reales que el sistema da para resolver, ¿no? Entonces, la gente pierde confianza, pierde la esperanza en el país. ¿Y qué es lo único que hacía hace años, hace unos 2-3 años todavía? Se iba del país. Pero ahora es mucho más complicado, ¿no? Estar a Guantánamo. Esa válvula... ¿Y no lo manden para Salvador? Claro, ¿no? Ahí no sale. Esa válvula de escape. Esa válvula de escape ya no va a estar, ya no va a existir. Entonces, eso es algo que debemos pensar y ponerle mucha atención, porque imagínense cuánto viven, 1,5 millones, 2 millones de hondureños fuera de Honduras. Dicen que 1.800.000. Se puede de 2 millones. ¿Se imaginan esos 2 millones de hondureños aquí en Honduras reclamando, exigiendo servicios de salud, de educación, de agua, vivienda? O sea, empecemos por trabajo. O sea, no tenemos la capacidad. El país no ha hecho lo suficiente para tener esa capacidad. Y quítale los 10 mil millones de dólares que vienen de remesas. O sea, ¿qué pasaría con el país? O sea, exigiendo más servicios, más salud, más educación, más seguridad, más vivienda, etcétera, y teniendo 10 mil millones menos de dólares que entran al país. Sería colapso, seríamos Haití, ¿no? O sea, en todo. Entonces, nadie se pone a pensar en eso. Y ahorita vamos a entrar en una agenda estrictamente electoral, donde lo que vamos a escuchar es promesas. Pero vuelvo a eso, ¿no? Hay y Eduardo lo ejemplificó con sus hijas, que son jóvenes, pero profesionales, pensantes, y dice, bueno, o sea, pero este dice eso, pero hace otra cosa. Uh-huh. Este dice que va a combatir la corrupción y el narcotráfico, pero ahí está con unos que están vinculados o que han estado señalados. Entonces, la gente ve y juzga, ¿no? Antes era más difícil, incluso más fácil. Pero ahora, con estos aparatitos, uh-huh, todos lo andan, todos dicen, ve, ¿quién es ese que anda ahí en la foto? Ahí está, uh-huh, está en la lista de Engel. ¿Y quiénes son los que están en la lista de Engel? Los que según el gobierno de Estados Unidos tiene por corrupción, narcotráfico o que socaven el Estado de Derecho. Y ahí lo dicen, y se meten y ahí, ¿por qué está esta persona en la lista de Engel? Y ahí está, punto. Entonces, se vuelve más complejo, ¿no? De lo que uno podría hacer directamente en una campaña interna. Resulta que se nota, que se dice que la campaña será, o la gran batalla, entre Partido Nacional y Partido Libre, dejando al Partido Liberal como en una tercera, de acuerdo a los datos de las primarias. En mi opinión, ahorita la situación está 99 para los 3. Ingeniero. No, yo igual, o sea, insisto, o sea, los últimos años ha habido desde las estructuras de poder, una estrategia de invisibilizar al Partido Liberal, ¿no? O sea, creo que en este momento la moneda está en el aire y los 3 partidos mayoritarios están en una lucha de fuerzas. No podemos obviar que estando en el poder no es fácil quitar a nadie del poder. Mire el Partido Nacional cuando estaba Pepe Lobo, todo lo que pasó, el Seguro Social, todo lo que pasó, y no fue fácil, ¿no? O sea, entonces hay otras coyunturas en el tema político, pero el Partido Liberal está vigente,
está con fuerza, ¿okay? Y tratar de invisibilizarlo, no creo, ¿no? Yo creo que la gente está clara que el Partido Liberal tiene una oportunidad, el mismo liberalismo lo siente y está optimista, y eso es importante, pero es una lucha de tres, no es una lucha de dos. Partido Nacional, que era el que hace unos meses atrás estaba más apagado, pero logró la mayor votación en las internas, eso le ha dado un impulso, ¿okay? Las encuestas, pues, cada vez van reduciendo los márgenes entre uno y otro candidato, y eso les ha hecho a ellos estar más optimistas. Pero, como siempre, o sea, hay una cierta hipocresía, ¿no?, dentro del Partido Nacional. Escuché ahorita a Tomás Zambrano decir que Tito Asfura es un candidato justificando su silencio, ¿no?, de que no ataca, porque él es amor, ¿no?, y él no divide, dice, no... Su corazón es santo. Sí, entonces, espérame, pero como dicen que yo no ataco, entonces me dicen que yo estoy con el gobierno, ¿no? Entonces, si Tito Asfura no ataca es porque es un hombre de amor, es un hombre de unidad. De corazón sano. Es una hipocresía enorme, ¿no? Porque, siendo sincero, Tito Asfura no ataca al gobierno. A nadie ataca, pues. O sea, la verdad. Sí. O sea, y ahí va, y él es muy empático, o sea, él tiene muy carismático, nadie le puede negar eso, ¿okay? Y ahí va. Entonces, pero por un lado lo escudan de que el silencio de Tito Asfura es porque él no divide, él no ataca, o sea, el montón de adjetivos están hablando de la misma persona, ¿no? Exacto, o sea, ven esa con el tema de justificar, ¿no? ¿Por qué? Porque al contrario, Salvador Narrala, que es el candidato del Partido Liberal, él es todo lo contrario, él va con todo y fuerza, ¿verdad? Entonces, Partido Nacional y Tomás Zambrano lo hace para justificar el silencio de Tito Asfura, ¿no? Entonces, pero todo eso es parte de la estrategia política de uno y otro, sí, y de lo que el Partido Nacional ha venido manejando desde siempre, ¿no? De que en Ciudad Gótica solo está Batman y el Guasón. Se habló de quienes se rodean, abogado Martel, cuando todavía no se tiene la liebre, pero ya se está hablando de cómo se va a repartir el gobierno, si gana Salvador Narrala, de quién va a ser el presidente o presidenta del Congreso Nacional. Con su pregunta, Carlos, yo creo, y recuerdo, vuelvo a mencionar la campaña de Beto Reina. Allá se estableció lo que se llamó el gabinete en la sombra, si usted se recuerda. Sí. Y eran los que manejaban de alguna manera las áreas del plan de gobierno. Ahí estaba Hugo Noé Pino, ahí estaba Ernesto Paz Aguilar, Gabriela Núñez. Es decir, eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque yo creo que uno de los principales handicaps del gobierno de Libre es que puso personas en cargos de la administración pública sin experiencia, sin el conocimiento, y les ha pasado factura. Muchas veces se comportan más como activistas políticos en redes sociales, respondiendo cualquier cosa. Yo creo que hay que llegar al gobierno, retirar el celular y ponerse a trabajar de 7 a 7, porque eso es lo que requiere el país. Entonces, más allá de que no es recomendable que se vea como que ya hay una desesperación, no. Es decirle al pueblo hondureño, mire, aquí hay algunos perfiles con los que yo voy a gobernar. Eso da certidumbre. Eso dice, este hombre se está acompañando de personas capaces y honestas. Entonces yo creo que eso más bien, lejos de debilitar, fortalece una propuesta política. Hay que salirnos de ese esquema, el presidente de la Corte, el presidente del Congreso. No, eso no es eso. Es, mire, este es mi equipo de trabajo y con estos guerreros es que yo voy a ir a cambiar la situación del país. Y el presidente va a administrar los recursos, va a tener la chequera, ¿no? No es un todólogo el presidente. Tiene que ser un buen gerente. Sí, es un buen gestor, ¿no? Y rodearse de gente correcta en cuanto a capacidad, en cuanto a integridad, de valores. O sea, y la gente lo ve. O sea, el electorado ve eso, ¿no? Y más bien es bueno, ¿no? Claro. Perjudicial también del otro lado. Si estás rodeado de gente que no es correcta. O sea, juega para los dos lados, ¿ok? Pero también, y eso hay que entenderlo, aquí hay mucho, cuando hablamos de unidad, y aquí estamos con Eduardo, hemos estado en reuniones, hay que unirse, sí. ¿Y qué quieres a cambio? Nada. Y si no pide nada a cambio, se molesta. Claro, entonces dice, bueno, yo me uno, pero me tenés que dar esto y esto. Sí, ese chantaje no. Ese chantaje. No. Y luego empezar a repartirse el pastel. Pues vamos, falta mucho. Y eso de negociar la presidencia del Congreso, es entre los cuernos de la luna, Carlos. El Congreso, el próximo Congreso, o sea, va a estar interesante. Sí. O sea, 3 fuerzas políticas. Y los minoritarios, todavía menos, por lo que está pasando. Van a tener que verse consensos fuertes. Claro.
O sea, yo agregaría solo 2 elementos que favorecen en ese caso a Salvador Narrala. Uno, que estoy convencido que es el candidato que menos compromiso tiene. Es decir, no es un hombre que ha estado involucrado en temas políticos, de negociaciones, y eso es una ventaja. Y segundo... temas políticos quizás no, pero no lo olvidemos que ha sido eterno trabajador para un grupo de poder. Sí, pero no es un tema, digamos, de negociaciones, mira, te dejo ahí para que me dejes esto. No, una relación laboral que creo que ahí queda. No quiere decir que no tenga vínculos con distintos sectores de poder, pero no lo veo comprometido como otros candidatos que pudiesen estar más vinculados a negocios pretéritos que hicieron con el Estado. Claro. Y en segundo lugar, creo que es el candidato, usted le puede decir cualquier cosa a Salvador Narrala, pero como corrupto no lo conozco. Yo creo que él tiene un gran activo y una gran ventaja para tomar decisiones. Que eso implica un coste, cualquier decisión implica un coste. Hay que asumirlo, por el bien, no solamente de ganar las elecciones, sino el bien de un futuro gobierno liberal. Bueno, el discurso de la campaña. Esperemos que sea un discurso propositivo. Siempre decimos que esperemos que no hagan insultos. Mentira, siempre lo van a ver, ¿no? Pero más que con altura, creo pero que... Claro, que en los matrimonios nunca va a haber discusiones. Claro, pero que haya propuestas, ¿no? Que hayan propuestas reales, que hayan propuestas concretas, que se nos diga quién, así como había ese gabinete en la sombra, que no sea tan en la sombra, ¿sabe qué? O sea, esta es la persona que me va a acompañar y que va a velar por los temas de salud, por los temas de educación, por las relaciones de finanzas, o sea, para que nosotros valoremos. Claro. Como había un invisible, ¿va? En el gabinete de la sombra había un invisible. Pero si usted lo pone invisible, ¿por qué no lo quiere sacar? O sea... Y si es visible, es porque no tiene problemas para que sea visible. Salvador, en todo este recorrido que tiene, está participando. Tiene 75 años, no 74. Tiene que madurar, todos tenemos que madurar. Yo soy más político de lo que era 4 años, y seguramente Salvador también. O sea, todos, ¿no? Todos hemos aprendido a palazos, algunos, ¿no? Más que otros, pero ciertamente tiene que... esta es su prueba de fuego, ¿no? Porque va liderando un partido de historia, y que tiene estructura. Y lo que le ha hecho falta, que no ha tenido estructura. Tiene estructura, claro, el Partido Liberal tiene estructura. Sí, porque él fue candidato con el pacto. Que entienda que esta oportunidad es la última. Es que hay que ganar. Es que casi única, ¿no? No, es que hay que ganar. Casi única para el partido y para él. ¿Sí? Si no entendemos que hay que hacer algunas cuestiones y equilibrismo para ganar y luego tomar las decisiones, estamos fritos.